estamos ya también con Pablo Medina, experto en seguridad. Buenas noches, señor Medina. La violencia ha crecido de forma incesante en los últimos años en el país, pero lo ocurrido este martes no tiene precedentes. ¿Cómo interpreta las últimas medidas del Gobierno? ¿Cree usted que es una declaración de guerra? Muy buenas noches. En efecto, esto es absolutamente inédito en los últimos años. Han existido crisis carcelarias desde el 2021, incluso masacres internas. Han habido decretos de excepción que han incluido toques de queda normalmente en las regiones más afectadas, pero esta declaración de estado de excepción del día de hoy, que es ampliación en realidad del estado de excepción declarado el día de ayer, es especial. Es especial porque el estado de excepción, el marco jurídico ecuatoriano, el estado de excepción existe como única figura excepcional, pero tiene diferentes categorías. Al declarar un conflicto armado interno, lo que el presidente está diciendo es que nos acogemos al derecho humanitario internacional, que normalmente es conocido como el derecho de guerra. ¿Qué implica esto? ¿Qué consecuencias tiene esto? Primero, el que el uso de Fuerzas Armadas ya no es subsidiario como en los otros estados de excepción, en donde la Policía Nacional, como primera fuerza encargada del orden interno del país, era la encargada de recuperar ese orden, y las Fuerzas Armadas asistían a la Policía Nacional. Aquí la relación es inversa, es decir, las Fuerzas Armadas están a cargo y la Policía Nacional es subsidiaria. ¿Y por qué esto es el caso? Porque lo que se hace además en este decreto es identificar a cada uno de los grupos a los que se les está considerando beligerantes, lo que en la práctica es reconocer más o menos el estatus que tendría un ejército invasor. Lo que se está diciendo es que el Estado ecuatoriano a estas personas ya no las reconoce ni siquiera como delincuentes, sino como un grupo que pone en riesgo la existencia misma del Estado. Al poner en riesgo la existencia misma del Estado, las Fuerzas Armadas son las encargadas de recuperar esa soberanía y para ello están autorizadas a utilizar la fuerza más allá de los estándares usuales que se aplican, por ejemplo, en el uso legítimo de la fuerza de la Policía Nacional. Es decir, acá ellos pueden partir de fuerza letal y solo si es que los combatientes, en este caso los grupos de delincuencia organizada, se rinden, se empieza a aplicar de nuevo el derecho interno. Antes de ello, las Fuerzas Armadas están autorizadas a utilizar fuerza letal bajo estas nuevas condiciones. El Ecuador no ha experimentado un estado de guerra desde 1995, que fue el último conflicto bélico que el país experimentó con su vecino del sur, el Perú. Desde ahí no hemos vuelto a experimentar algo así. Las Fuerzas Armadas, por supuesto, en este momento se están movilizando a nivel nacional, particularmente en el cinturón del tráfico de drogas que se ubica principalmente en las provincias de la costa. En ciudades de la sierra, de la montaña, como en donde se encuentra Quito, Cuenca, Loja, etcétera, normalmente la delincuencia y la violencia ha sido menor en esta crisis de seguridad que ya lleva un par de años. Sin embargo, la noche de ayer se sufrió varios incidentes en estas ciudades y yo creo que principalmente es a la Policía Nacional a quien se le está encargando la seguridad de estas ciudades, mientras que en donde se asientan principalmente los grupos de delincuencia organizada en la costa serán las Fuerzas Armadas quienes actuarán y bajo este nuevo concepto que es básicamente de guerra interna.